Bueno, pues de nuestra historia hispana a nuestra historia hispana, porque nosotros vamos a seguir contando aquí en la Estrella Polar la historia de nuestra reconquista. Y hoy nos vamos a hacer una pregunta que, vale, tiene mucha importancia. Después de Covadonga, ¿qué pasó? Porque la victoria cristiana en Covadonga fue decisiva, pero igualmente decisivo fue esto otro, que los musulmanes soltaron la presa, que renunciaron a mantener un dominio efectivo sobre el rincón noroeste de España. Hombre, a ellos les esperaban otras metas: dominar el rico Valle del Ebro, pasar los Pirineos y penetrar aún más hacia el norte, hasta la Francia carolingia y después, ¿por qué no?, la misma Roma. En comparación con eso, con ese horizonte que se les presentaba, la España cantábrica no era sino un enojoso obstáculo que podían perfectamente desdeñar. Les bastaría, pensaban seguramente los nuevos amos de España, con organizar periódicas expediciones de saqueo para mantener ocupados a aquellos asnos salvajes, que si usted recuerda es como llamaban los moros a la gente de Covadonga. Y así aquí, entre nosotros, en el pequeño núcleo rebelde asturiano, fue como si la historia se detuviera. Así nos encontramos con un reino cristiano independiente en el norte de España, el reino de Asturias. Pero seamos cabales, llamar reino a esto no deja de ser una exageración. Pelayo gobierna la corte de Cangas de Onís y sus territorios, pero aquello debió de parecerse más a una jefatura rural que a una corte regia propiamente dicha. De hecho, es muy significativo que las crónicas no nos hayan legado ni una palabra sobre qué pasó en Asturias en plano político entre 722, la fecha de Covadonga, y 737, que es el año en el que mueren Pelayo y su mujer Gaudiosa. Lo único que nos consta es que una hija de Pelayo, Hermesinda, casó con Alfonso, hijo del duque Pedro de Cantabria, nada más. Es importante fijarse en este personaje Pedro de Cantabria. Sabemos poquísimo de él, solo que fue duque hispanogodo de aquella comarca, con capital en Amaya, que está en lo que hoy es el noroeste de Burgos, y que abarcaba desde allí, desde el noroeste de Burgos, hasta el mar. Los cronistas dicen que este Pedro era hijo del rey Hervigio, pero esto no es seguro. Lo que sí es seguro es que Pedro fue de los que no pactaron con los musulmanes. Cuando Muza saqueó por segunda vez Amaya, en el año 714, nuestro duque, este Pedro y los suyos, huyeron hacia el norte buscando refugio tras las montañas, y una vez en zona segura, Pedro se pone de acuerdo con Pelayo para combatir al moro. Se supone que Pedro estuvo en Covadonga, o al menos en la hueste que aniquiló a los moros en su retirada. Y después, probablemente, envió a su hijo mayor, Alfonso, a la corte real, como era entonces costumbre. Por eso, según las crónicas, Pelayo y Pedro acordaron unir sus dominios casando a sus hijos, Hermesinda, la hija de Pelayo, con Alfonso, el hijo del cántabro. De esa unión iban a nacer linajes de reyes, pero no adelantemos acontecimientos. Debió de ser un tiempo de enormes cambios sociales, culturales, económicos y, por supuesto, también políticos. Para empezar, lo fundamental, se detuvo el proceso de fragmentación del poder y del territorio que venía observándose desde tiempo atrás. Ese proceso es el mismo que en la Europa germánica iba a dar lugar al feudalismo. Los señores de la tierra y de la guerra, fuertes por sus riquezas y por su capacidad para mantener a sus propios guerreros, llegan a adquirir tanto poder como los propios reyes. Ese poder feudal se basa en una estructura de familia extensa: el señor, sus parientes, sus clientes, sus vasallos, la gente que está obligada con él y a la que el señor dispensa protección, etc. Todo eso conforma el cimiento del nuevo orden. Y todo eso también había pasado en la España visigoda. El poder se fragmentaba, los últimos reyes tenían que hacer frente a unos nobles cada vez más autónomos. Esto tuvo su influencia, como ya hemos contado aquí, en el hundimiento del reino hispanogodo. Muchos nobles pactaron con los musulmanes por su cuenta y riesgo. El duque Teodomiro lo hizo en Murcia. El conde Casio lo hizo en Aragón, y este no solo pactó, sino que además se islamizó. Y de este Casio procede el linaje de los Banu Casi, que fue todopoderoso en el Valle del Ebro durante siglo y medio. Claro, ni Teodomiro ni Casio pidieron permiso para sus pactos a Agila, que era el rey nominal después de la batalla de Guadalete, sencillamente porque aquellos señores ya eran reyes en sus territorios. Pues bien, eso es lo que no pasó en Asturias, y no pasó precisamente por Covadonga. La victoria de Pelayo hizo emerger la figura de un rey, o para ser más precisos, de un caudillo,
cuya autoridad nadie estaba en condiciones de contestar. Y aquellas familias extensas, de las que antes hablábamos, aquí se nos presentan por el contrario como unidades mucho menores, sin ese carácter autónomo que caracteriza a la estructura feudal. Sabemos, por ejemplo, que junto a la corte de Pelayo coexistían condados en los territorios vecinos, pero ninguno de ellos buscara la independencia, y si la buscó, la historia no nos ha legado ni una sola prueba de ello. No podemos saber si la autoridad de Pelayo, desde su pequeña corte de Cangas, se impuso pacíficamente o si requirió la fuerza. Hay que suponer que de todo habría. Pero es significativo que un aristócrata tan importante como el duque Pedro de Cantabria, según hemos visto antes, no reclamara para sí la primacía, sino que aceptara el liderazgo de Pelayo. El resto de la aristocracia hispanogoda, así como los jefes tribales de las montañas, tampoco vieron las cosas de distinta manera. Había un enemigo y había una forma de hacerle frente, no hacía falta nada más. También hay que hacerse a la idea de que Asturias no estaba sola, es decir, al oeste estaba Galicia, una región mucho más romanizada, mucho más organizada desde el punto de vista territorial. De hecho, Asturias era parte de la vieja Galicia y durante un par de siglos había sido solar del reino suevo antes de pasar a la corona visigoda. El aislamiento geográfico de Galicia solo es una apariencia. Para la corona goda, como antes para Roma, Galicia debió de ser muy importante, lo suficiente como para que Witiza, asociado por su padre al trono, fuera enviado allí, concretamente a Tui. En Tui, recordemos, es donde Witiza le rompe la cabeza de un bastonazo a Fabila, el padre de Pelayo, al que la tradición hace precisamente duque en Galicia, Fabila. Bueno, y una vez invadida la península por los moros, Muza llegará nada menos que hasta Lugo. ¿Y qué hicieron las tierras gallegas después de Covadonga? Sabemos poco, pero sabemos que muy pronto las vamos a ver incorporadas a la corona asturiana. Y si en el oeste estaba Galicia, en el este se hallaban las tierras de los vascones, que no formaban una unidad política, sino que eran un conjunto de tribus montañesas de dispar entidad. También los vascones se levantaron contra los moros. Sabemos que Muza derrotó a los vascones del Ebro y que sometió Pamplona, pero igualmente sabemos que hubo nuevos levantamientos. Los vascones se levantaron en 723, los aragoneses en 724. Las crónicas dicen que Álava, Vizcaya, Orduña y Carranza no fueron ocupadas por los musulmanes. Hacia el 733 intentó someter a los vascones, sin éxito, Abd al-Malik ben Kata. Después llegaron las huestes de Uqba, que doblegaron a los rebeldes, pero sin ocupar sus territorios, y no tardará en llegar una nueva sublevación. Los musulmanes, mientras tanto, tenían ya los ojos puestos en Francia, dividida por entonces entre los visigodos, que gobernaban los condados del sur, los mismos que habían estado aquí, y los francos, que controlaban el resto del país hasta territorios que hoy son Alemania. Vamos a recordar que el último rey hispanogodo efectivo, un tal Ardón, que fue elegido porque Agila no estaba ni se lo esperaba, este Ardón se había refugiado en Narbona, en los territorios godos del sur de Francia, para hacer frente a los moros. Bueno, le dieron pal pelo, allí fue derrotado por el valí Al-Sam ibn Malik, que era el gobernador de Córdoba. El dominio de Narbona, de esta ciudad, que todavía hoy existe y que es bellísima, por cierto, era de una enorme importancia estratégica porque permitía a los moros contar con un puerto desde el que abastecer por mar a sus tropas y daba así al Islam el dominio del Mediterráneo occidental. Con esa baza, los musulmanes no perdieron un minuto en organizar las cosas. Enviaron nuevas tropas árabes y bereberes con las que pudieron someter una tras otra a todas las ciudades visigodas del sur de Francia hasta Tolosa, o sea, Toulouse. Miles de refugiados hispanos pasaron entonces al reino de los francos. En Tolosa, sin embargo, tuvo el moro el primer tropiezo, porque el duque Odón de Aquitania, Odón se llamaba el mozo, quebró al ejército de Al-Sab ibn Malik. El propio jefe moro salió tan maltrecho de la batalla que murió a consecuencia de sus heridas. Pero el verdadero desenlace vino después y vale la pena contarlo con algún detalle porque será fundamental para la evolución posterior de los acontecimientos en España. Odón de Aquitania, el godo, se hizo fuerte, pero no solo le amenazaban los moros por el sur, sino también los francos por el norte. Los moros, por un lado, vieron que con Odón no podían, de manera que dirigieron sus rasias hacia otra parte mientras buscaban un acuerdo pacífico con el de Aquitania.
El nuevo gobernador moro del lugar, el bereber Uthman ibn Isa, llamado Munuza, como el de Gijón, se casó con una hija de Odón. ¿El asunto estaba resuelto? Pues no, porque la ambición cegó al moro, creyendo tener el alcance de la mano un reino para él solo. Este Munuza se rebela contra el gobernador de Al-Ándalus, Al-Gafiki, y Al-Gafiki, que no estaba dispuesto a tolerar semejantes cosas, forma a toda prisa un gran ejército, entra en Francia y arrasa todo a su paso. Dicen las crónicas que las matanzas de cristianos fueron tan salvajes que solo Dios conoce el número de los muertos. Odón, acobardado, pidió socorro al franco Carlos Martel, y este, previo sometimiento de Odón, aplastó a los moros entre Tours y Poitiers. Al-Gafiki murió en la batalla. Los moros se retiraron al sur de los Pirineos y el franco Carlos se ganó aquí el apodo de Martel, es decir, martillo. Bueno, movidita la historia de los moros aquí, y ya verás mañana lo que vamos a contar, porque es para no creérselo. Total, era el año 732. Las campañas de los francos contra los últimos reductos musulmanes se extendieron durante algunos años más, porque claro, para ellos no era solo echar a los invasores moros, sino que también querían apoderarse de aquella Galia visigoda, aquella parte de Francia que estaba en poder de los godos. Hacia el 736, 4 años después, ya no había moros en la Galia, salvo aquel núcleo de Narbona. Carlos Martel intentó tomarla en 737, pero falló. Pero ese año, 737, pasaba en nuestras Asturias algo importante. Moría don Pelayo. Moría don Pelayo y le heredaba su hijo Fabila, al que, como todo el mundo sabe, mató un oso. Pero esto es otra historia.